Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el Evangelio, digamos, la segunda parte de San Lucas. Como dice el cardenal Martini, Lucas es el evangelista que nos presenta el Evangelio de Jesús para los cristianos avanzados. Quiere decir que un mío ya imagina vete tapea lleva hoy cuama lo básico, lo elemental anga lleva oñe bueno oñe monbarete vejicuay. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, recordemos, queridos amigos, que es el tercer momento, así como presenta la teología de San Lucas, es decir, es ahora la comunidad en acción. El primer momento es el Padre, todo el Antiguo Testamento, que actúa, que regala al hombre. Esta es entonces la gran bondad y misericordia de Dios para con su pueblo. Luego tenemos el segundo momento, que sería el del Hijo, Jesús, Dios que se encarna y la misión especial, la función especial del Hijo es la redención. O guatañan de abuitepe, uñan de abuitepe, ayepo, ayeyapo, ñandeisha, gua, ubipora, ñande pisenomi hanguaisha. Esa sería la misión, la función del Hijo. Y luego, después de que haya entrado, se haya encarnado, haya estado con nosotros en nuestra propia historia, entonces vuelve al Padre y envía al Espíritu Santo. El tercer momento. Y el Espíritu Santo es como que se encarna ya de Upeya, lleva ahora en la comunidad. Upea dice el Espíritu Santo, le añade mongu etaina. Si uno mira bien Hechos de los Apóstoles, tiene como base elemental y fundamental la acción del Espíritu Santo, queridos amigos. El Espíritu Santo que actúa en la comunidad, el Espíritu Santo que actúa en la sociedad. Entonces nosotros estábamos llegando ya al capítulo 6, en que hablábamos de la institución de los 7. O también nosotros estábamos diciendo la elección de los diáconos ante una situaciones difíciles, ¿verdad?, en la que nos encontramos ya en la comunidad después de haber crecido. Capítulo 2 nos decía qué tenemos que hacer y luego dice que se unen más de 3.000 que se hacen bautizar. Imagínense, con el primer discurso de Pedro. Capítulo 4, al final, versículos 32 en adelante, dice que se multiplicaba, que era la gran multitud. Y aquí, en el capítulo 6.1 nos vuelve a recalcar este aspecto. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba. Quiere decir que la propuesta del Señor era una propuesta fuerte, lleva, o monguea lleva, y les hacía entender que en Jesucristo se había cumplido ya el plan de salvación de Dios. Dice luego también
Hechos de los Apóstoles, que el Señor les acompañaba, dice, por medio de su espíritu, evidentemente, y es el que trabajaba en el corazón de las personas, upella de cuera, oye esa pe, ajo y cuaje, y bueno, upea la ñande yara y potada jinarae, upella ñande yara oye esa casejina ñandera, es decir, la manifestación de Dios para con su pueblo, y es la forma como el Señor nos ha liberado del pecado. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Toda organización siempre tiene también sus falencias. A veces estamos y ya hay algunas falencias. Comienzan las tiranteses también entre los hermanos en la comunidad. Quiere decir que esto es el pan nuestro de cada día. Ya yujutaka tuete ñande con atirantes, ya yujutaka tuete lleva con amba da ella ku ñande were coponagina. Amba ere obeja porque ñaño caray mimi, ñaño no mimina, ñaño entendeina. Y entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Entonces, como crece el número de discípulos, hay murmuración de los griegos con respecto a los hebreos. Este libro nos quiere mostrar también que existe siempre y existirá el ataque del mal. Esto significa el ataque del mal, queridos hermanos. No es como tantas veces nosotros pensamos una religión muy mágica. La gente que alguna vez pensarla, el diablo, el demonio, siempre como una cosa muy externa de nuestra realidad. Y sin embargo, si uno piensa bien y entiende bien la misma terminología de dónde vienen estos términos, va a entender lo que el autor sagrado y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Llegó igual alguno, llevó pero mira, estudia y está bien de más ahí, ¿verdad? El padre Cabaña no cree en el demonio, el padre Cabaña no cree en el mal. Hanga tu agüero ya, vente muy, porque umía la oñe vaina y nada, umía la ponzoña, umía la vaina. Esos son los que actúan con el mal, realmente, ¿verdad? Umía con la mal oreco y bube. Porque justamente, como dice Jesús, el daimón, el demonio, dice, sale de tu interior. No es tanto, ¿verdad? No es lo que le vuelve impuro al hombre, es lo de afuera. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo de afuera no te va a volver impuro. Justamente porque nosotros tenemos, primero, la inteligencia para discernir lo que está bien y lo que está mal. Segundo, la libertad. Vos vas a decidir que el mal entre y actúe en tu corazón. Esa es la libertad. La decidida. Si vas a actuar mal o si vas a actuar bien. Landere mondata, ne mandu ana je landere cuapona, ne landere mondata. Pasa por tu conciencia. Entonces, atención, es muy fácil tirar el fardo, ¿verdad?, sobre los demás, como Adán y Eva. No, Señor, da ese pecuñán, dere moñacue, dere moñacue, que da ese, chendan yereide. Eva, ¿es cierto lo que hiciste? No, chendan ahí, pen voy, deñan de yarare moñacue, a ver, pen voy, upea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Siempre tiramos el fardo en vez de asumir y decir, sí, Señor, fue una tentación y yo he decidido, porque esa es tu libertad. Y sobre todo después viene el tercer elemento, que es la voluntad, queridos hermanos. La voluntad es esencial y fundamental para que nosotros podamos hacer el camino de liberación y salvación. Hechos de los Apóstoles nos está hablando de esa realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el Ángelus del Día de Todos los Santos, el Papa habló del que será su segundo viaje al Golfo Pérsico, donde visitará Bahrein del 3 al 6 de noviembre. Sarà un viaggio all'insegna del dialogo. Parteciperò infatti a un forum che tematizza l'imprescindibile necessità che Oriente e Occidente si vengano maggiormente incontro per il bene della convivenza umana. En ese fórum, el Papa espera dar más pasos que favorezcan el aislamiento de los fundamentalistas y que los propios líderes musulmanes se involucren en la lucha contra ellos. Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera perché ogni incontro e avvenimento sia un'occasione proficua per sostenere
in nome di Dio la causa della fraternità e della pace, di cui i nostri tempi hanno estremo e urgente bisogno. El Papa también aseguró que rezará por los difuntos y recomendó visitar los cementerios, rezar y acudir a los sacramentos en este periodo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos entusiasma siempre a que tomemos decisiones en nuestro camino de nuestra santidad. Y leemos en el día de hoy la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Filipos. Estamos en el capítulo 4 del 10 al 19. Hermanos, yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlos. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Queridos hermanos, qué interesante aquí como Pablo en esta carta está manifestando lo que él siente, lo que él vive. Pablo. Entonces, no sé, me alegro con ustedes y eso me hace feliz, dice Pablo. En realidad, yo dice, no es que necesito tanto, porque estoy acostumbrado a todo, a todas las situaciones por las que yo he pasado. Pero es bueno, dice, queridos hermanos, y ser agradecidos. Pablo sobre todo está mirando el corazón agradecido de esta comunidad. Y eso es lindo cuando somos agradecidos y somos agradecidos de corazón. Agradecer a las personas, agradecer a nuestros padres, agradecer a nuestros amigos, a nuestros catequistas, a todas las personas que se preocupan de nosotros y que quieren ayudarnos a seguir creciendo como cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe
abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estás aquí, en todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Ya no temeré. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar en ti? En ti. Si Él me sanas y restauras lo que el mundo cree imposible, si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Que el pecado siempre es confrontado dentro de esta comunidad. Y el mayor pecado que Hechos de los Apóstoles nos muestra es justamente el ser mezquinos. De todas las cosas que Dios nos ha regalado, que puso para que el hombre sea feliz, para que la comunidad sea feliz. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre atentos y abrirnos a la voz de Dios, a la comunidad a través del cual Dios está hablando. La comunidad es esencial y fundamental. A través de esta, Dios se nos da a manifestar y Dios nos dice, ¿verdad? Esto es lo esencial y esto es lo fundamental, queridos amigos. Y entonces desde aquí nosotros podemos pensar y nosotros podemos decir que la comunidad dice de los griegos, porque eso es lo que estamos encontrando, y la comunidad de los hebreos están entrando en un pequeño conflicto. Y esto es enseguida el reflejo, la confrontación, la lucha, cuando nosotros comenzamos a mirar solamente nuestro ombligo. Cualquiera de las comunidades que sean, cualquiera de los grupos que sean, y no nos damos cuenta de la necesidad de los demás, no nos damos cuenta o no queremos percibir cuál es la necesidad, ¿verdad?, de los hermanos. Entonces, los hebreos eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura judía y eran principalmente de Judea. Los griegos, que eran los helenistas, eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura griega y mayormente venían de la diáspora, de todas partes del imperio. Ahora, los hebreos solían considerar a los griegos como personas no espirituales que se manchaban con la cultura griega. Y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas, que se pensaban más santos que tú, ¿verdad? Orela ore santa, orela puritano, orela ore cuapa oí, lleva, nosotros somos aquí de pura cepa, etc. Bueno, todas estas cuestiones, como siempre en toda sociedad, en toda cultura, sucede cuando nos vamos abriendo, y eso es lo que pasa aquí. Pero recordemos que este es el espíritu del Evangelio, porque el espíritu del Evangelio es el abrirse, la universalidad. Dios que viene para salvarnos a todos, ¿verdad? Entonces, recordemos que Satanás, es decir, el mal, el diablo, como decimos nosotros, intenta tomar ventaja sobre todo aquello que es recelo, todo aquello que es egoísmo, todo aquello que nos encierra en nosotros mismos. Eso es lo que la comunidad que se va formando como la primitiva que nosotros conocemos es la que comienza a luchar. Por eso decíamos, el pecado comienza a confrontarse. Y la confrontación es cuando nosotros nos encontramos en este momento tan delicado. Es importante recordar que aunque se usan también los títulos de hebreos y griegos, estos eran cristianos, seguidores de Jesús. Cada uno de ellos estaban en eso. No es que estamos hablando, no sé de qué cosa. Son los seguidores de Jesucristo, pero que venían de la línea judeo-cristiana en todo caso. Y esto entonces, helenistas, ¿verdad? Cristianos helenistas, que vienen del griego, tienen una influencia, aquellos que vivían en la diáspora. Pero como siempre hay confrontaciones, ¿verdad? Claro, el que se abre a otro mundo, el que se abre a otra cultura, siempre parece que tiene una cabecita un poquitito más hacia adelante, una cabecita un poquitito más abierta a la universalidad, a la pluralidad. Cuando nosotros nos encerramos mucho, andan ñasí, o ella lleva peñan de corapina ñasí, peñan de roga, en nuestro circulito. Cierto que después va a ser muy, muy, muy difícil también hacer un diálogo en el sentido de decir, bueno, tenemos que dar pasos para que podamos crecer también como comunidad cristiana. Lo nuevo, renovarnos, entusiasmarnos y vivir de acuerdo a aquella propuesta nueva que trae el Evangelio.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. En noviembre, Ñande Yara Ñe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El Papa Francisco celebró la misa por el Día de Todos los Fieles Difuntos en la Basílica de San Pedro, por la intercesión de los cardenales y obispos fallecidos este año. En su homilía dijo que cada persona debe prepararse para su encuentro final con el Señor, viviendo sus llamadas personales para servir a los más necesitados. Como ejemplo, el Papa se refirió a una carta que había recibido de un ministro luterano en Ucrania que cuidaba de los huérfanos que habían perdido a sus padres en la guerra. Lui diceva: questo è il mio servizio, accompagnare questi scartati, perché hanno perso i genitori, la guerra crudele li ha lasciato da soli. E quando io ho letto quella lettera scritta con tanto dolore, mi sono commosso, perché ho detto: Signore, si vede che tu continui a ispirare i veri valori del regno. A continuación, el Papa Francisco se refirió a los tipos de concesiones que los individuos hacen con el Evangelio y los llamó a abrazar su mensaje completo a través de sus vidas. Spesso per convenienza o per comodità tendiamo a attenuare il messaggio di Gesù, a annacquare le sue parole. Stare vicini ai malati e ai carcerati, sì, ma sulle prime pagine dei giornali, sui social ci sono altri problemi più urgenti e dunque perché proprio io devo interessarmi a loro? Accogliere i migranti, sì, davvero, però è una questione generale, complicata, riguarda la politica. Io non mi immisco in queste cose, sempre i compromessi. Sì, ma no. Questi sono i compromessi evangelici, no? Che noi facciamo col Vangelo. Tutto sì, ma alla fine tutto no. A continuación, se ofreció una intención especial por los 155 cardenales y obispos fallecidos este año. Dona ai cardinali e ai vescovi defunti in quest'anno la pienezza della vita e la gioia promessa ai servi fedeli. A continuación, el Papa Francisco veneró una imagen de la Virgen antes de abandonar la basílica tras la procesión final. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y
cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ape ñañe punuta lleva hoy ña boukwe y mila ñane camiseta ñañe punuta ave ña genoi maba y gatuta ñane putuomi. ¿Quiénes son los que tienen condiciones favorables para que la comunidad pueda crecer? Es preferible que busquen entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Vea la propuesta, se llama Ave daikuya petaña mañana de naceja ya en baícole ya pota ave iba y la ñan de situación, ave la ñan de viuda cuera, ave la ñan de boria jucuera, y vare ave doña tendencia se cuera ya petaja pe ñan de shin ove. Pues está muy bella buena. Hoy está la shin ove va evento ya poya lleva por su comunidad. La ñandella yesa cuano ñandeña moñe punuana ñamba apuana. Fíjense, queridos amigos, en este sentido, dentro de la historia de la iglesia, hay tantos santos, ¿verdad?, que se movieron, pero acuerda, en vez de que la la iglesia conoce eso, la iglesia conoce aquello, el papa conoce esto, los obispos, los paicos conocen esto, las monjas conocen esto. Ya, va a ver, ñandego la iglesia entero vetea. Las escuelas ya pueden ir, bueno, ñandeña moñe bueno. Los santos normalmente, más que aquí falta esto, ñande yara lleva o poco ese cuera, o me el sí a Dios, porque Dios en realidad nos llama a todos. De ahí por la ñande pues te vela en alguna oportunidad la ñande yara ando poco ñande con las hojas y ñande bueno, ellos se puede comentar ese pero ya es que todos vemos la realidad, las necesidades por las que pasan los hermanos y las necesidades por las que pasan la comunidad. Entero hago de una o de otra manera. Tenemos el corazón sensible, de una o de otra manera. Allá podría jubilisco, allá va la ñandera pisacuera. Pero aquí está justamente la palabra el responder, el responso. El responder quiere decir, ante esa moción del Espíritu que me mueve en mi corazón, se añandú, peñan de yara esen de seibio pendera piso y contenían de heine. De seibio pejacian de gatubio, en boyami, me misbe bendica tu mía, tu tiempo, tu espacio, lo que vos sos. De yesa cuai vino bebena pepa y envié con la pepa y nande me bucueran de la jicuera, etc. Hoy cote vendré. Aunque cuña de ojasa, aunque sea en un ella con la gente, en un flash con la gente, pesa. Aunque sea en un segundo, WhatsApp, hablan de acá, en Jare Yehisa Cuanani, entonces, Jare Guapu, Jare calculado, Jare Ñamindu, Jare bueno, va a pasar que tú te la ayapo. Va a con Angry que tú te se ayepita, so lleva, se la pisa, cueran de ayapo. Que tú han se la llamonga cuayeva. ¿Eso qué significa? Esto de buscar, dice, vamos a buscar en la comunidad. Por lo menos 7. 7 también el número lindo, el número de la comunidad, el número, como nosotros decimos, el número que define a Dios. 3 y 4, la perfección, toda perfección. Pero dice las 7, 3 y 4, ¿verdad? Entonces desde ahí nosotros comprendemos y decimos, y bueno, Señor, pero y me lleva. Apealaro ya poseaina. Llenos del Espíritu Santo tienen que estar estas personas. Llenos de sabiduría. Obeago ku arandu katritan, daigo ku arandu ñande yagueruana de las grandes universidades. Porque alguna vez a veces ahí está y la ñande gente peajú mía lleva gente con posibilidades económicas o mondola y tagracuera y membucuera o estudiar o cabe o hoy otros países. Pero apego o uja son tremendos egoístas, llevan. En lugar, ¿verdad?, de justamente ponerse a disposición
de la comunidad, de hacer crecer, vienen justamente para robar mejor. Etc. Pero en el sentido, tal vez no es que se pone para robar directamente, pero es una forma de robar cuando nosotros justamente no nos ponemos al servicio de la comunidad y cuando solamente buscamos para nosotros acumular los bienes en lugar de poner a disposición, ¿verdad?, de la comunidad. El Señor dice que el obrero merece su paga, ¿verdad? El obrero merece su salario, pero no dice que el obrero tiene que sacar todo para él mismo y tiene que acumular. Al contrario, dice también, no acumulen, ¿verdad?, tesoros aquí en la tierra, que al final de cuentas es el lugar donde la polilla aparece. Acumulen tesoros de Dios, de bondad, de generosidad, de ayuda para con las personas, para con tu comunidad. Entonces, eso no es tampoco asistencialismo, sino que esto quiere decir caminar juntos, ayudarnos. Hace poco estuve participando en una inauguración en una parroquia, ¿verdad?, muy interesante. Un grupo, ¿verdad?, se llama justamente Neike. Bueno, que te hace recordar un poco, pero vemos ahí música hiponaiteña de Neike viejo tigre, Neike viga flor, en el rancho, etcétera. Pero música muy, pero en el sentido del Neike, dale fuerza, ánimo. A todas aquellas personas que no tienen trabajo, a todas aquellas personas que se sienten sin esa posibilidad de salir adelante. Entonces, lo que ellos hacen es juntarles, les capacitar a esas personas, animarles, ¿verdad?, a que saquen desde adentro esa cualidad y riqueza que ellos tienen, que es lo que les gusta, y después les presentan a las empresas, a las personas que después les pueden contratar. Queridos amigos, esto sí que es humanidad. Esto sí que es dignificar al hombre, dignificar a las personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las Escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era. Vida hasta la era. ¿Eso qué significa? Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia. Hagámoslo. La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo. ¿A cuál periodo de tiempo? Bueno, a cualquier periodo de tiempo. Y puede ser en el pasado o en el futuro. Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene inconstante. Por ejemplo, como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir, recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos. Ok. O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era. Así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes. Exacto. Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques. Exacto. Así que alguien podría vivir en dos eras al mismo tiempo si se superpusieran. De acuerdo. Así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando? En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo. Al comer del árbol de la vida. Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios. Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto.
El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios. Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas. Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre dos eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios. Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno. Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo. Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era. Así es. Es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado. Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros, como también dice el Evangelio de Juan. Para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, vida hasta la era. Genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir. Pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo. Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora. Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia. El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte, y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios. Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder. Exacto. Porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará.
Hijo eterno de Dios, te abro mi corazón, toma lo tuyo es, Señor, con todo lo que soy. El Papa Francisco suele visitar uno de los muchos cementerios de Roma el 2 de noviembre. Este año se quedó dentro del Vaticano. Para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, el Papa visitó el cementerio teutónico dentro de la ciudad del Vaticano. En él están enterrados los miembros de la Archicofradía de Nuestra Señora, una asociación fundada por miembros alemanes de la Curia en el año 1400, así como personas de ascendencia austríaca, alemana y suiza. Una de las hermanas encargadas del cementerio recibió al Papa Francisco en la entrada. Forma parte de las siervas de Cristo sacerdote. Desde su silla de ruedas, el Papa dedicó un momento a rezar en silencio por todos los fieles difuntos antes de bendecir las tumbas del cementerio. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando nosotros sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. 7 personas a quienes se les encarga, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros no podemos descuidar la oración y no podemos descuidar el elemento fundamental de la predicación de la palabra. Esta es nuestra misión. Aquí comienza la organización, era un poco más jerárquica en el sentido, no sé si decir jerárquica, pero por lo menos una organización de acuerdo a lo que cada uno puede ir ofreciendo a la comunidad, porque todos tenemos cualidades, riquezas, y cada uno debe hacerla. Entonces, delegan e incluyen a más personas en el trabajo del ministerio. Eso es lo que se está haciendo. Vamos a delegar, vamos a ofrecer, vamos a dar algo más a estas personas para que nos ayuden y que podamos dar también nosotros un paso importante en nuestra vida. Delegaron e incluyeron a más personas en el trabajo del ministerio, llenando las necesidades insatisfechas. Es una excelente manera de traer a más personas al ministerio. Una excelente manera, ¿verdad?, de traer más personas al ministerio. ¿Por qué? Porque al llenar nosotros las necesidades insatisfechas de las personas, lo que nosotros estamos haciendo es pasarle la mano, ¿verdad? Le estamos levantando a esa persona, le estamos ofreciendo lo elemental y lo fundamental, ¿verdad?, para que pueda levantarse, para que pueda hacer algo, ¿verdad? Este ministerio es lindo y este ministerio entonces lo que nosotros tenemos aquí a disposición, ¿verdad? Ahora, ellos dicen, ¿quiénes van a ser estas personas? Ellos dan ciertas indicaciones. No son reglas todavía, ¿verdad? Pero les están diciendo, ¿saben qué? En la comunidad cristiana siempre tenemos que buscar personas que después se van a preocupar de la misma comunidad. Y para eso necesitamos quiénes van a ser. Y tienen que ser auténticos cristianos. Ya se cana, belle por ecata, mare, belle por ecata, por personas que den buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos entonces de esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar. El Espíritu Santo es la que justamente, o es el que nos muestra aquí dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, la que va moviendo toda la historia de la salvación. La historia de la salvación, Hechos de los Apóstoles, se da a través de esta fuerza, de este empuje, de esta acción del Espíritu Santo. Las calificaciones descritas por los apóstoles se enfocaban en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. En el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Dicatú y la pechante llevan dicatú y entonces ñandela ñambojasante con sino que hay que enfocar en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Y bueno, nosotros también, ¿verdad?, de nuestra reflexión vamos entendiendo que los apóstoles estaban mucho más preocupados por la calidad interna, porque ¿cómo vamos a hacer para que una comunidad pueda funcionar? Entre comillas, los supervisores, ¿verdad? Somos como los supervisores que están ahí enfrente mirando, entendiendo y sabiendo y diciendo, bueno, aquí sí tenemos que hacer, aquí sí tenemos que poner las pilas, ¿verdad?, para que todo esto pueda ser una cosa linda y positiva. Entonces, enfocarnos en el carácter de los hombres que van a ser elegidos. Estamos preocupados por la calidad interna, entonces. Sanear espiritualmente el corazón desde Dios. Sentirnos libres, ¿verdad? Sentirnos libres de toda situación que pueda ser muy negativa para nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, para ofrecer las cosas lindas. Los apóstoles estaban mucho más preocupados por la calidad interna que con sus apariencias
o imágenes externas. Más concentrados, ¿verdad?, en lo interno, qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder en mí, cómo yo tengo que manifestarme y cómo tengo que vivir esta gracia del Señor. Entonces, esta es una preocupación interna, esta es una preocupación de la apariencia o imagen externa que nosotros podemos recibir desde afuera, porque lo externo es justamente de ahí. Y ustedes saben que muchos de nosotros nos dejamos influenciar, pero a morir, por las situaciones externas, por las situaciones de personas que están allí. Y eso tenemos que saber que no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender primero nuestra interioridad, como dice aquí. Hombres que buscan su calidad interna, su calidad en la relación profunda con Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.